Palo Alto Networks es un proveedor global de ciberseguridad que opera en más de 150 países con 70.000 clientes. Servimos o proporcionamos soluciones a 85 de las Fortune 100. Somos un player tremendamente relevante en ciber. Somos una compañía que de verdad cree que nuestra visión como tal es la visión de un mundo en el que cada día es más seguro que el día anterior, ¿eh? Y eso, desde luego, desde nuestro punto de vista, es un compromiso enorme, porque eso tiene un nivel de exigencia como compañía. Tenemos que estar innovando, tenemos que estar anticipando qué es lo que va a estar ocurriendo para realmente estar preparados, poner en marcha las estrategias necesarias para poder seguir acompañando a nuestros clientes. Y en ese sentido, nuestra misión es básicamente la de ser el proveedor de ciberseguridad de nuestros clientes, ¿vale? Desde el punto de vista de soluciones, somos un proveedor de soluciones de plataforma. O sea, realmente pensamos que el mercado de la ciberseguridad es un mercado tremendamente fragmentado, lo ha sido históricamente, y eso nos sirve para resolver las necesidades actuales. La irrupción de la IA, la digitalización al ritmo que se está produciendo y demás, trae nuevas exigencias al mercado, y eso obliga realmente a hacer una transformación. Y esa es una de las cosas que está haciendo Palo Alto Networks. Como parte de la compañía tenemos una unidad que es la Unit 42, que es una unidad que básicamente se dedica a ofrecer servicios de incident response, pero también servicios de asesoramiento para clientes en temas de ciberseguridad. Y bueno, en definitiva, somos un player que está muy presente en el mercado y que de verdad está liderando una transformación significativa en el mercado de la ciberseguridad. Estamos en una situación parecida a la del resto del mundo, ¿vale? El mundo OT es un mundo que tradicionalmente ha sido inmune a muchos de los aspectos o de los problemas de ciberseguridad que tenía el mundo IT, porque trabajaba completamente aislado. Pero desde luego la digitalización lo que ha hecho ha sido exponer todo el mundo OT al mundo IT. Con lo cual, en el mundo OT, bueno, pues hemos visto ataques de todo tipo, ¿no? Ataques de ransomware, es una de las principales preocupaciones que ha habido en el mundo OT, ataques que se producen a través de conexiones remotas de los proveedores a los sistemas. Ha habido explotación de vulnerabilidades y muchas. Tenemos que pensar que en el mundo OT realmente el parque OT, estamos hablando de dispositivos con sistemas operativos legacy, sistemas operativos anticuados, que tienen un nivel de vulnerabilidades altísimo. Alrededor del 62% de las vulnerabilidades que han sido explotadas en el mundo OT son vulnerabilidades que tienen entre 6 y 10 años. Y por lo tanto, realmente hace falta, bueno, pues que el mundo OT se ponga las pilas y desde el punto de vista de seguridad hay que hacer muchísimas cosas en la parte OT. En la parte de ransomware, alrededor del 25% de los ataques que se han producido han sido ataques de ransomware. Estamos hablando de que a nivel mundial tenemos reportadas más de 850 incidencias de ransomware en entornos productivos y con un coste medio de alrededor de 1,9 millones por ataque, con lo cual el coste es importante. En la parte de ransomware también hemos visto este año una duplicación del número de ataques. El año pasado fueron más ataques de explotación de vulnerabilidades. Este año, desde luego, el tema del ransomware ha crecido significativamente. Y luego, bueno, pues también amenazas internas, amenazas que han venido sobre todo de la parte de IT. El 72% de las amenazas internas han venido de esa convergencia
del mundo IT con el mundo OT. Es un poco lo que está ocurriendo en estos momentos de forma generalizada. Claramente, desde el punto de vista de amenaza, lo que está ocurriendo en el mundo industrial es lo mismo que está ocurriendo en el mundo IT en general. La IA está realmente potenciando, dando nuevos instrumentos, nuevas herramientas a los atacantes para ser muchísimo más efectivos y muchísimo más eficientes. Y no solo eso, sino que además les está dando la capacidad, utilizando IA, de hacer ataques muy sofisticados que son capaces además de, digamos, a escapar a los mecanismos tradicionales de seguridad, porque son capaces de ver determinado tipo de actividades, determinado tipo de bloqueos y adaptarse para intentar seguir avanzando, ¿no? Entonces eso supone un riesgo grande. En paralelo, lo que está ocurriendo en el mundo, digamos, de los que protegemos, es el hecho de que la IA nos está permitiendo a nosotros realmente mejorar mucho la eficiencia de nuestras herramientas, tener capacidades que no teníamos en el pasado para poder realmente mitigar ese incremento de fuerza en el lado del atacante. Y bueno, es una preocupación general. Realmente en encuestas que se han realizado, alrededor del 72% de los encuestados reconocen que la IA supone una nueva amenaza y un incremento, digamos, de la capacidad operativa de los malos, pero que al mismo tiempo también reconocen, alrededor del 84%, que la IA puesta al servicio de la defensa, desde luego, va a permitir conseguir muchísimas cosas. La IA también permite, en cierto modo, pues hacer también un poco de puente en el gap que también hay de talento en estos entornos. La IA puede automatizar y puede responder a muchas cosas que no requieren ya de intervención humana y dejar que la parte humana se dedique a las cosas más productivas. Y por lo tanto, bueno, pues esa falta de recursos o de talento a veces la puede completar. Y desde luego, desde el punto de vista de la IA, y es una de las cosas que está haciendo Palo Alto Networks, es la transformación de las operaciones de ciberseguridad, la transformación del SOC. O sea, realmente el tener un SOC en el que hay una ingesta de telemetría de absolutamente todos los ámbitos, hay un data lake común, tienes una capacidad para coser toda esa información, entenderla, poder modelar rápidamente el ataque, entender lo que está ocurriendo y poder responder de forma automatizada en gran parte de los casos, ¿no? Y por lo tanto, la IA en ambos lados, digamos que está jugando y nosotros pensamos, desde luego desde nuestra perspectiva, que vamos un paso por delante y lo que estamos haciendo con la IA nos permite seguir contrarrestando lo que están haciendo en el lado del atacante, ¿no? Esa tecnología es un término ya conocido en la industria, es lo que nosotros llamamos XIAM, y básicamente es SOC en la nube, con todo el compute, con toda la capacidad necesaria para poder tener una ingesta masiva de datos, aplicar esa inteligencia artificial y los automatismos, ¿no? Y descubrir todas esas cosas. La IA también en el ámbito del OT, una de las cosas que tiene es que en el ámbito OT los dispositivos tienen comportamientos predictibles. Son dispositivos que hacen unas funciones muy concretas. No es como una persona detrás de un ordenador que puede estar haciendo 1000 cosas, con lo cual la IA también sirve para modelar ese comportamiento. Y la IA, una vez modela ese comportamiento, es capaz de detectar cuando se producen desviaciones. Y esas desviaciones, pues claramente son indicativos de que o ha cambiado un comportamiento y es lícito, o ha cambiado un comportamiento y no lo es, y por lo tanto tenemos un problema y hay que atajarlo rápidamente. Tenemos un poco también la experiencia de lo que ha ocurrido en IT durante todos estos años,
la fragmentación de soluciones de ciber, desde luego llevada al mundo OT, introduce una complejidad no manejable y una falta de eficiencia, con lo cual, digamos, desde el punto de vista de operaciones, hay que tender a la utilización de plataformas de seguridad que aborden la seguridad en todos los ámbitos, pero desde una perspectiva unificada. Desde luego, como decía antes, el poner la IA al servicio de la seguridad en este ámbito es fundamental. También es importantísimo entender que desde el punto de vista, digamos, de lo que es el negocio, hay que entender, y sobre todo en la parte de OT, donde son entornos productivos que si caen, si dejan de funcionar, nos suponen un coste masivo. Tenemos que entender que la ciberseguridad es transversal, es fundamental para digamos, esa transformación Industria 4.0 y debe ser considerada no como un coste, sino como una inversión, que lo que va a hacer es habilitar el poder transformar esos entornos para mejorar muchísimo la productividad y la eficiencia. Por lo tanto, hay que pensar en la ciber desde el principio y hay que poner los mecanismos y los recursos y hay que hacer las inversiones. No hay que verlo como un gasto. España, afortunadamente, se encuentra un poco dentro del grupo de cabeza. Se encuentra en una posición bastante avanzada. Sí que es cierto que hay algunos países que están por delante. Estamos hablando de los países del norte, algunos países del norte de Europa, Alemania, Holanda, son países que están por delante, pero en general estamos en una buena posición. Quizá un poco el retraso en el reconocimiento dentro del ámbito europeo tiene más que ver con pues ahora mismo la transposición de la NIS2 dentro de España lleva cierto retraso y por lo tanto eso ha tenido un impacto en ese ámbito. También es cierto que el gobierno ha puesto una inversión de alrededor de 1.157 millones de euros para proteger infraestructuras críticas donde hay gran parte de esos sistemas OT y demás, y desde luego eso pues va a potenciar el tema en España. Yo te diría que la salud española en ese ámbito es buena, pero hay que seguir avanzando, hay que seguir transformando y hay que seguir abordando eso con esa mentalidad de inversión versus gasto. Para 2026 se estima que habrá alrededor de 15 billones de dispositivos conectados a Internet, dispositivos OT, dispositivos IoT. Eso supone una superficie de ataque absolutamente brutal. Entonces, yo te diría que los grandes errores o los grandes problemas que estamos viendo ahí es, por un lado, la mala convergencia del IT con el OT y realmente el ser dos mundos dispares, hace falta una mayor colaboración en ese ámbito. Tenemos que pensar que hay una gran parte del mundo OT que opera con soluciones legacy y por lo tanto soluciones, como explicaba antes, que son altamente explotables, ¿no? Es necesario empezar a pensar en los conceptos de plataformización y ir a soluciones que son soluciones nativas, que son soluciones integradas, que mejoran mucho la eficiencia, que permiten una mejor aplicación de la automatización y la IA y realmente son capaces de ofrecer mejores soluciones en ese ámbito, ¿no? La falta de talento es otra de los grandes problemas, ¿no? El mundo OT no tiene ese talento y por lo tanto lo va a necesitar,
pero sí es cierto que la IA y la plataformización pueden ayudar muchísimo en ese sentido a mitigar eso. Y bueno, y hay que pensar que es un contexto en el que va a hacer falta pues, visibilidad completa, visibilidad transversal de todo el contexto y hacer las inversiones adecuadas. Es necesaria esa visibilidad transversal extremo a extremo, va a ser necesario utilizar plataformas en ese ámbito, habrá que hacer las inversiones adecuadas. Desde luego la IA va a jugar un papel fundamental en ese entorno. La digitalización creciente de ese entorno y digamos, nuevas amenazas que también van a venir pues probablemente en el medio-largo plazo. Sabemos en general que hay bueno, pues un poco la amenaza también de la era post-quantum, ¿no? De la era en la que la computación cuántica sea capaz de proporcionar la capacidad de cómputo necesaria para poder romper muchos de los algoritmos de cifrado y de seguridad convencionales, y por lo tanto en ese ámbito bueno, pues también preveemos, y no solo preveemos, de hecho ya hemos tomado pasos como fabricante de sacar tecnología, nuevas generaciones de equipos que son capaces, por un lado, de hacer un assessment de todo lo que tenemos que sea quantum, de alguna forma, digamos, quantum atacable, e incluso proporcionar mecanismos para convertir comunicaciones con protocolos que no son resistentes a una era post-quantum para modificar esas comunicaciones y hacerlas post-quantum resistant. Entonces, bueno, pues al igual que ocurre en el mundo IT, va a ser un mundo en el que la ciberseguridad va a jugar un papel absolutamente esencial. Pensemos no solo que además en el entorno industrial, aparte, digamos, del comprometer sistemas, de las caídas, de los costes que todo ello puede representar, en el mundo industrial también hay mucha automatización, mucha robótica, y ya hemos visto también en el pasado pues, riesgos que han derivado incluso en muerte de algún operario porque algún equipo comprometido pues, se ha comportado de forma equivocada. Y por lo tanto, bueno, pues desde luego habrá que estar poniendo foco en esas cosas y garantizar la seguridad de esos entornos, pues para que al final, oye, podamos avanzar, podamos adoptar la transformación digital y la IA para estar en punta, ser mucho más efectivos y productivos, reducir costes y mejorar la eficiencia en general.